Hola a todos y todas. Bienvenidos al podcast Antes tú y después también. Un espacio para ti, para priorizarte y darte el momento que necesitas en tu día a día. Un momento para adentrarte en tu mundo interior y abrazarte. Buenas tardes, Julia. Buenas tardes, Sofía. Qué ilusión. Este es el primer podcast que vamos a hacer juntas. Totalmente, es nuestra primera vez y lo hacemos con muchísimas ganas, muchísimas ilusiones, muchas energías y esperemos que guste mucho. Sí, esperemos que os puedan aportar como eso, un poco de pistas, de conocimiento y complementar un poquito espacios de terapia o simplemente pues de conocimiento general, ¿no? Sobre psicología y sobre cositas del día a día. Efectivamente. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema? Hoy vamos a hablar, como creo que es un tema como que se utiliza mucho, ¿no? La comunicación en pareja, pero en concreto nosotras lo queremos enfocar mucho desde el apego, porque al final, como os decíamos en el vídeo que hicimos anteriormente presentando el podcast, trabajamos mucho desde la rama del apego y consideramos que es muy importante como hacer ese pequeño guiño más profundo a qué es exactamente lo que está pasando por debajo cuando hay problemas de comunicación. Efectivamente, ¿no? Porque además nos encontramos mucho en terapia que debajo de eso de no me entiendo con mi pareja o tenemos X discusiones, hay muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver con lo que me está tocando por dentro y con la manera en la que he aprendido a relacionarme conmigo misma o conmigo mismo y con mi pareja, ¿no? Y con mi relación. Entonces, bueno, queremos abordarlo un poquito desde aquí, desde qué está pasando en la interacción de la pareja para que haya estos desencuentros y de qué manera a lo mejor pues entenderme un poquito mejor y entender también a mi pareja, para que esto, no sé, lo podamos llevar de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar como con una introducción muy básica sobre el apego y un poquito daros pistas, ¿no? De qué va esto, qué tipo de perfil puedo tener yo de apego y por tanto qué consecuencias tiene en la comunicación de pareja. ¿Qué es el apego, Julia? ¿Cómo explicamos qué es el apego? A ver, el apego lo definiríamos así un poco de forma general como una forma de la forma en la que tenemos de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Y este aprendizaje lo hemos hecho en la infancia con nuestras figuras de referencia, ya fuese pues eso, papá, mamá o lo que fuese, pero al final con quien hemos crecido hemos empezado a desarrollar esos patrones de apego. ¿Qué es lo que pasa? Que luego ahora en la adultez vemos como que generamos distintos apegos según si estamos con la familia o estamos con los amigos. Bueno, luego ya se va complicando un poco más porque al final generamos relaciones muy distintas con distintas personas. Claro, y que es muy complejo, ¿no? Al final no es tan sencillo como A, B, blanco, negro. Pero bueno, vamos a intentar reducirlo un poquito para dar una serie de ideas. Pero es un poco lo que comenta Julia. Al final el apego es el patrón que yo he aprendido para relacionarme conmigo mismo, con el mundo, con mis emociones y con los demás. Basado sobre todo como en dos categorías, podríamos decir, ¿no? Sí, que creo que son como las más famosas, ¿no? Que es el famoso soy ansioso o ansiosa o soy evitativo o evitativa. Luego hay otros pequeños matices, ¿no? Que ahora os haremos como un guiño a ellos, pero en general es verdad que solemos como clasificarnos más en uno de los dos. Pero ya digo, la clasificación que vamos a hacer hoy no es una clasificación fija, depende mucho de con quién nos estemos relacionando, depende también del momento en el que estemos. Hay veces que pues con una persona tenemos un patrón más X y luego va evolucionando en otra cosa. Entonces, bueno, en ese sentido como que no queremos que os lo llevéis como algo muy fijo, muy establecido, que creo que eso también es como una mala interpretación que a veces se hace, ¿no? De me encasillo aquí y ya entonces yo siempre soy así, qué confuso es cuando ya no soy así o cositas así. Entonces, vamos a empezar definiendo el ansioso, por ejemplo, ¿te lanzas? Por ejemplo. Hablábamos que hay como dos categorías en base a lo que es el apego, que sería por un lado la exploración y por otro lado lo que es la seguridad en el vínculo, en la intimidad, ¿no? Entonces, digamos que hay como 4 estilos de apego, ¿no? Sería el estilo de apego seguro, el estilo de apego ansioso, ambivalente, el estilo de apego evitativo y el estilo de apego desorganizado. Se ve muy claramente, ¿no? En los contrarios, que es el estilo de apego ansioso, ambivalente, junto con el evitativo, esta diferencia en la exploración y en la seguridad. Exacto. ¿Qué le pasa al estilo de apego ansioso ambivalente? Pues que las figuras de referencia han sido ambivalentes, es decir, han estado ahí para mí, pero quizás no del todo, o quizás a veces sí, a veces no. Entonces, lo que me han transmitido, lo que yo he interiorizado es que el mundo es peligroso, que a lo mejor no he podido manejarme bien con
ciertas demandas del entorno y que necesito mucho, mucho, mucho esa figura. Entonces, en cuanto a la exploración, a la independencia, a la autonomía, voy a ser más inseguro, más insegura, me va a costar más y voy a tender mucho al vínculo, voy a tender mucho a buscar la seguridad en mi pareja, en este caso, o en mis padres, ¿no? O si tengo un problema voy a recurrir mucho a esa persona, me va a resultar muy difícil regular mis emociones, pero a la vez voy a estar muy en contacto como con esas emociones, ¿no? Porque es lo que me ayuda a pedir ayuda a mi pareja, ¿no? A mi Exacto. figura de apego. Entonces digamos que el estilo de apego ansioso ambivalente va a tender mucho al vínculo, mucho a demandar la atención de la otra persona. Exacto, y entonces como mucha dificultad de regularse por uno mismo, que esto es una capacidad muy importante, especialmente cuando somos adultos y nos encontramos que a veces en las parejas todavía no soy capaz de regularme por mí misma o por mí mismo, y entonces necesito que mi pareja me regule, y en cuanto mi pareja no está ahí, saltan todas las alarmas, crisis total. Entonces, como decíamos, es muy importante entender esta base para entender qué pasa en la comunicación. Luego, por otro lado, está el estilo evitativo, que podríamos decir que es un poco como su opuesto, en el que se sienten mucho más seguros o nos sentimos mucho más seguros en esa exploración y lo que es más incómodo es esa intimidad. ¿Por qué? Porque en la infancia, de alguna forma, las relaciones se han establecido desde la exploración, pero no desde la intimidad emocional. Las figuras de apego no han sabido sostener esas emociones, no han sabido intimar, ¿no? Y hacernos sentir cómodos ahí. Y entonces desde ahí hay una gran dificultad muchas veces a generar esos espacios de adultos con otras personas y por supuesto con la pareja, que es una de esas relaciones como más íntimas, ¿no? Más allá de la familiar, pues luego está la de pareja, que es especialmente íntima. Entonces son personas muy funcionales en la sociedad, pues porque, bueno, pues eso, son muy exploradores, se tiran adelante con un montón de cosas, pero desde una desconexión emocional con ellos mismos y a veces desde cuando el otro me pide conectar emocionalmente, me siento incómodo o incómoda y la verdad es que me gustaría no hablar de esto, ¿no? Como pasemos un poco de los conflictos. Claro, como de puntillas, ¿no? Sí, No, sí, no lo abordamos evitemos, mucho. evitemos. Entonces, como veis, creemos, ¿no?, que se define muy claramente que en una pareja suele haber uno que tiende un poquito más a un patrón y a otro. Y creemos que hay en general, ¿no?, como que nos encontramos Lo vemos mucho. Sí, efectivamente. Claro, porque al final son un poco los opuestos, como dice Julia. Realmente, ¿qué ha pasado? Que en la intimidad, en el estilo de apego ansioso, yo me he sentido muy cómoda y he necesitado mucho el vínculo, pues porque me han sobreprotegido mucho, porque he sentido mucha capacidad propia para enfrentarme a situaciones. Y el evitativo es lo contrario, es decir, me han mandado muchos mensajes de hay que ser fuerte, tú puedes con todo, si vienes llorando, no llores, esto no es así, no estoy receptivo a tus emociones. Entonces el evitativo pues tiende a separarse de sus emociones, entonces es súper funcional. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, claro, yo tengo lo que a ti te falta y tú tienes lo que a mí me falta. Entonces, va a haber match ahí. Claro, o sea, hacemos un pequeño guiño de luego el estilo desorganizado, pero en realidad vamos a focalizar mucho el podcast en relación a justo estos dos y lo que pasa en esas dinámicas, porque repetimos que es lo más común en terapia de pareja o incluso en terapia individual. Vemos muy claro que las parejas está pasando un poco esta dinámica. Totalmente. En el estilo desorganizado estaríamos en un pasito más allá, donde ha habido como un remix, es decir, ha habido momentos en los que el patrón de crianza ha sido más evitativa, pero de repente el papá puede ser o la mamá puede ser más ansiosa. Entonces al final la persona es una inseguridad total, inestabilidad, ¿no?, en uno mismo y en el mundo, porque es no sé qué me va a tocar ahora mismo, ¿no? Entonces de repente me pueden estar tratando de una forma súper intensa emocionalmente, hablamos de emociones, el papá o la mamá también se desregula, o sea, como todo que tendría un perfil más ansioso. O de repente no llores, no me interesan tus emociones, etcétera, etcétera. Entonces son personas que el vínculo es más complicado, pues porque al final van haciendo un mix de los dos, es mucho menos estable, más complicado. Es como una oscilación total, ¿no? Y además añadiríamos que normalmente nos encontramos que en un estilo de apego desorganizado hay un mix de sufrimiento, ¿no?, para el niño, porque vienen de entornos pues donde ha habido maltrato, donde a lo mejor ha habido abuso sexual, donde a lo mejor ha habido mucha negligencia, mucho abandono. Entonces, ¿qué pasa? Que esto aquí es el caos, realmente, ¿no? Porque la persona que me tiene que proteger, ¿no?, la persona que me quiere, la persona que me da esa seguridad, también me pega, me agrede, me insulta, me humilla, pero luego me da otra vez la seguridad, ¿no? Me puede pegar una paliza, pero luego me da un abrazo,
¿no? O a lo mejor he sufrido un abuso y se lo cuento, lo minimiza, pero luego me ayuda a denunciar, pero luego me culpabiliza. Entonces es el caos, ¿no? Estas Justo. personas... Hacen como una mezcla en el vínculo rarísima, ¿no? Es como si mezclases dos relaciones totalmente distintas. Por un lado, muy maltratante, muy negligente, pero por otra, de repente hacen algo que parece afectivo. Entonces, por eso la persona no puede generar esa estabilidad en él mismo o en ella misma, ni en el mundo, porque es que el aprendizaje esto es un caos y no sé muy bien, ¿no? Cómo gestionarlo. Efectivamente, y esto es muy dañino porque al final se unen, ¿no? Como el amor y el odio, ¿no? Te trato bien y te trato mal, me dejo tratar bien y tratar mal sin identificar qué es lo que está pasando, ¿no? Esas banderas rojas, y es muy complicado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, queríamos hablar también un poquito de esto porque la comunicación en pareja de estas personas es pues mucho más desbordante, mucho más todo o nada, ¿no? Mucho más explosivo. Sí. Pero bueno, lo que nos encontramos más quizá en pareja es este mix que hablábamos, ¿no? De persona con apego ansioso ambivalente y persona con apego evitativo por este match, ¿no? De, jo, pues a lo mejor yo soy ansiosa, que soy un poquito más, no sé, insegura, o me cuesta más tomar ciertas decisiones, y veo un chico pues con un puesto de trabajo que se lo ha currado, súper independiente, que tiene todo súper claro, y claro, me encanta, ¿no? Esa independencia y esa autonomía. Y a él pues a lo mejor le puede encantar pues que yo soy, pues, soy súper cariñosa, que a lo mejor pues me centro mucho en las emociones, soy súper empática, que es lo que él a lo mejor no tiene tan desarrollado. Justo. ¿Y qué pasa ahí? Pues que desde ahí es desde donde estamos haciendo normalmente parejas. O sea, siempre ponemos el ejemplo en consulta de quizá dos personas muy ansiosas no van a terminar juntos porque es muy intenso, ¿no? Y es muy fácil que esto se desborde y terminen rompiendo. Dos personas evitativas a lo mejor ni siquiera llegan a hacer un compromiso y a formar una pareja, porque es que eso implica, pues eso, conversar, intimar y generar un vínculo más profundo. Entonces, normalmente lo que hacemos en las parejas, de nuevo generalizando, pero que se ve un poquito más o menos, pero en casi todas las parejas, que nos unimos un poco de forma complementaria, ¿no? Entonces, alguien más ansioso pues sale con alguien más evitativo y de hecho es que es el principal atractivo, ¿no? Por ejemplo, si eres ansioso, pues como decía Sofía, de repente puedes admirar que, jo, qué persona tan estable, qué gustazo, ¿no? Estar con alguien que permanece calmado o calmada cuando yo sí que estoy más nervioso, más preocupado, y al revés, ¿no? A la otra persona le da un poco de vidilla, pues hombre, que haya cositas, ¿no? Que haya cariño, que haya emociones, que haya alegría, que haya, ¿no? Entonces, claro, ahí nos complementamos y la verdad es que suele ser uno de los motivos por los que en realidad nos gustamos, en parte. efectivamente. Claro, porque dos ansiosos son súper intensos, ¿no? Entonces puede haber mucho enfado dentro de esa fusión. ¿No? A mí me viene, por ejemplo, todo el tema del WhatsApp, de, ay, no me has contestado hasta ahora, estabas conectado hasta ahora y no me dijiste nada, o llevas tantas horas sin escribirme. Y los evitativos son al revés, es como, bueno, pues a lo mejor pueden pasar días sin escribirnos, o hablamos pero no hablamos en profundidad, o incluso se pueden mantener, pues no sé, en relaciones quizás abiertas, ¿no? O en relaciones donde haya una estabilidad desde el vínculo, pero con una falta de profundidad emocional, ¿no? Exacto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en las discusiones de una pareja en las que, por ejemplo, hay un patrón de apego ansioso o ambivalente y un patrón evitativo, es el caos absoluto, porque claro, lo que yo necesito es lo contrario a lo que necesita mi pareja para regularse. Y esto nos lo encontramos un montón en consulta, ¿verdad? Sí, y además luego termina derivando como en la principal queja o una de las principales quejas que se tiene con la pareja, que es como yo quiero hablar y él no, es que esta persona quiere todo el rato hablar y yo necesito mi aire, ¿no? Y esa cosa que nos había gustado tanto al principio, a lo largo de la pareja empieza a ser como algo que queremos que el otro cambie. Como es que no nos estamos entendiendo. Y creemos que ahí es muy importante entender que es que lo que estamos hablando es de algo como muy básico y es el lenguaje y la forma que tiene esa persona de relacionarse con él o con ella misma y con el mundo. Entonces, una petición tan sencilla de quiero que hablemos cuando yo quiero en el momento, es que a lo mejor realmente la otra persona no es capaz, no es que no quiera, es que no es capaz de hacer eso. Efectivamente, ¿no? Incluso me viene también pues las cosas de la casa, por ejemplo, la crianza con hijos o pues planes con amigos, ¿no? Una persona con apego evitativo va a tender más a pasar de puntillas, a no darle tanta importancia, a, bueno, pues que no sea tan relevante para él, y la persona con apego ansioso le va a dar mucha relevancia, va a sentir que, ojo, cuidado con esto,
para mí es importante y si para ti no es importante, es que yo no soy importante para ti. Y esto nos lo encontramos un montón. Sí. Y tenemos que darnos cuenta de que no va por ahí. El apego evitativo no es que tú no seas importante, es que él no le está dando importancia a temas emocionales porque no puede, porque no sabe, porque no conecta con eso. Exacto. Entonces Y es ahí, importante pues, esto. Sí, porque al final puedes sacar muchas inferencias, pero en realidad muchas veces nos equivocamos. Es decir, yo lo llamo un poco jugar a las adivinanzas. Estamos adivinando o proyectando lo que yo creo que es, pero es que normalmente no suele ser. También es verdad que es difícil entenderlo en el sentido de si la otra persona es evitativa, entiendo que es muy frustrante no tener esa información. Pero ahí como que Sofía y yo vamos a hacer mucho hincapié en comunicarnos porque es que realmente no podemos inferir nada. De verdad que es un tema como mucho más complejo de lo que parece. Efectivamente, muchísimo. Y yo me encuentro mucho en consultas, seguro que tú también, esto de, es que es mi pareja, tiene que saber lo que pienso. Tiene que saber cómo me estoy sintiendo. Que además era uno de los puntos que yo creo que vamos a tocar Efectivamente, hoy. Sí, ¿no? Es que es una de las preguntas que nos habían hecho. Sí. No, esto no es así, ¿no? Y lo sienten tanto las personas evitativas como las personas ansiosas. Es que esto a mí me molesta y él tiene que saber que me molesta. O es que a mí esto me gusta y ella tiene que saber que me gusta. No, no somos adivinos. Entonces, el primer paso es entendernos nosotros y nosotras. ¿Por qué? Porque tenemos que entender qué es lo importante para mí y hacia dónde tiendo yo. Si es un poquito más a lo evitativo, que me cuesta conectar con el malestar y me cuesta conectar con emociones, o tiendo a un apego más ansioso, donde necesito todo el rato el vínculo, estoy muy conectada con mi malestar y necesito trasladarlo todo el rato a mi pareja. Porque yo sabiendo cómo soy y qué me pasa por dentro, se lo voy a poder trasladar a mi pareja. Y ese es el punto fundamental. Si yo sé cómo yo estoy y se lo puedo trasladar al otro, el otro lo va a entender. Y ya tenemos un paso súper importante ganado de cara a comunicarnos. Exacto, básico. De hecho, si te parece, podemos empezar, porque teníamos como ahí un pequeño guión de problemas o conflictos que vemos de forma frecuente. Podemos empezar por eso, dar un inciso, ¿no?, de los que teníamos pensados y luego daremos como un par de tips como muy generales, básicos, pero creemos que van a ser súper útiles. Entonces, justo teníamos uno de ellos que era... y ya como tirando de este hilo, quiero que el otro entienda lo que necesito, sin yo decírselo, un poco como que me lea la mente, como que ya me conoce, llevamos muchos años juntos, entonces como que es tan obvio que yo quiero esto, ¿no? O es tan claro que yo lo que busco de él o de ella es X, que a veces pues ya está, ¿no? Debería saberlo sin más. Justo. Me viene, por ejemplo, ¿no?, cosas que bueno, pues personas a lo mejor que tengo en consulta que tienen más a un apego ansioso, donde pues... Claro, es que la otra persona, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no?, yo lo estoy esperando para cenar y no me cuenta que va a ir al gimnasio antes de cenar, yo me pongo súper nerviosa y es que él ya sabe que le estoy esperando para cenar. Pues puede ser, ¿no? Pero a lo mejor él no lo ve tan importante porque él no está conectando con ese malestar porque él va a cenar contigo aunque sea media hora después. Justo. Entonces, quizás es importante entender esto, ¿no? Que no es que tú no seas importante porque él llegue tarde media hora, sino que la importancia que le estáis dando al momento... Tú lo estás viviendo de una forma y él lo está viviendo de otra. O al revés, ¿no? Una persona con un apego evitativo que a lo mejor no conecta con lo que con lo que es importante para él, sí. Tampoco lo expresa, porque asume que eso es así, ¿no? Es blanco o negro, porque es que tiene que ser así. ¿Cómo no lo va a pensar ella también? Justo. Es que además es muy curioso porque dentro de las diferencias de los patrones, ambos es esa creencia de... obvio, me parece obvio, como a mi pareja no le va a parecer obvio. Y creo que siempre en consulta hacemos como muchísimo hincapié en da igual lo obvio que sea, de verdad, no es tan obvio. O sea, no es blanco o negro. Nosotros lo estamos sintiendo y lo vemos clarísimo, pero es que hay que explicitarlo. Igual que, por ejemplo, a veces podemos hacer ese guiño también con cosas como te quiero, pues sí, se puede dar por hecho, pero si te lo digo, genial, porque encima reforzamos que la otra persona le llega el mensaje. Entonces ya digo, lo obvio nos lo tenemos que empezar a quitar de la cabeza. No es tan obvio, es obvio en nuestro mundo. Y el otro no tiene por qué estar sintiéndolo, viviéndolo, ni viéndolo igual. A mí me viene, por ejemplo, también, ¿no?, los típicos lenguajes del amor. Muchas personas, ¿no?, por ejemplo, un apego ansioso, pues dicen mucho, ¿no?, las palabras, lo expresan mucho a través de gestos físicos, ¿no? Y claro, no entienden que la otra persona, a lo mejor, un apego más evitativo, quizás no es tanto de decirlo, no es tanto de abracitos y besitos, pero a lo mejor pues hace, ¿no?, más actos de favor, por ejemplo, ¿no? A lo mejor pues si estás malo, pues se pasa por la farmacia y te compran paracetamol. No te dice que te quiere 5 veces al día, pero te lo está demostrando de otra manera. Y esto también es súper importante a la hora de comunicarnos y de entender
lo que yo estoy necesitando y lo que yo quiero y lo que el otro me está demostrando también. Porque a lo mejor no es lo que a mí me encantaría en mi mundo ideal, pero es como él me lo está demostrando o ella me lo está demostrando y esto es súper importante. Y si hemos formado pareja con esa persona, es que eso de cómo es esa persona nos gustó. Aunque ahora nos repatee un poco que no sea como a mí me gustaría, esas diferencias, como decíamos al principio, fueron un poquito esa chispa que también era interesante. No era como, mira, esta persona de repente se le ha ocurrido hacer X o funciona de esta manera que yo no soy, pero wow, me sorprende y esta parte me gusta, ¿no? O me siento a gusto ahí. Entonces, bueno, yo creo que desestimamos muchas veces, como dice Sofía, esos lenguajes del amor que aunque no son los míos, son lenguajes del amor igual y son como súper valiosos. Justo, yo a veces, ¿no? Hago símil con las parejas o con las personas individual que hablamos de pareja. Pues a lo mejor tú estás en este nivel en X cosa y la otra persona está en X. A lo mejor podéis llegar a un acuerdo y bajar, pero a lo mejor no vais a estar, ¿no? No vas a hacer que él suba o que ella suba. Esto es negociar, una pareja es negociar porque tú ya le conociste así, ¿no? Y no se trata de cambiar a la otra persona, sino de, bueno, poder enamorarme de esas cosas que me gustó de él o de ella. Y poder negociar en las cosas en las que no estamos de acuerdo o a lo mejor que está creando fricción en la relación, sabiendo que vamos a tener que ajustarnos, ¿no? En uno al otro. Y esto es súper importante porque a veces tenemos una idealización del amor romántico en el que pensamos que la otra persona tiene que cumplir mis expectativas y esto no funciona así. No, las personas somos muy complejas, muy diferentes y tenemos que aprender un poco eso, a querernos tal y como somos. Y por supuesto, en ese tal y como somos habrá varias cosas que no me gustan mucho o no son mis favoritas, pero es que es la persona que es, ¿no? Y entonces, bueno, pues están estas negociaciones que pueden servir un poquito de ancla, aunque en eso no estemos de acuerdo, pero esa expectativa de que el otro va a conseguir ser perfecto o perfecta lo que yo quiero y lo que yo busco, tenemos que abandonarlo. Pero porque igualmente nosotros tampoco lo vamos a ser para la otra persona. Es que somos seres humanos con esas imperfecciones y ahí va este tema del amor romántico, ¿no? Como estamos generando una fantasía, es una idealización, lo que un poco hemos aprendido a construir ahí. Efectivamente, justo. Y incluso esto, ¿no? El darle importancia o tanta importancia a cosas que en realidad luego no son tan importantes, ¿no? Porque probablemente, pues yo a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, me viene, ¿no? Una persona quizá más evitativa es que siempre me está sacando este tema. No, es que, y qué pesado, porque siempre hablamos de lo mismo. Yeah. Y claro, ¿y qué hacemos con eso? Vale, tú no quieres o sea, tú no quieres afrontar el conflicto, porque esto pasa mucho en la comunicación, Sí. ¿no? Es una de las cosas que teníamos también anotadas. Una persona con un apego ansioso va a tender a querer hablar las cosas 20 veces, ¿no? Y además yo tengo un malestar aquí y no necesito hablar ya, porque es que necesito solucionarlo ya, no me quiero ir a la cama sin haberlo hablado y quiero que esto se solucione y que tú me entiendas y que además me pidas perdón por lo que ha pasado. Exacto. Y el evitativo es lo contrario, es como, mira, esto es blanco o esto es negro y yo ya no quiero volver a hablar de esto y que me lo esté sacando todos los meses, pues no. O incluso más allá, quiero acostarme y al día siguiente que no haya pasado nada y darte el besito de buenos días y se acabó. O sea, este conflicto se duerme y ya está, y se olvida. Lo enterramos debajo de la alfombra, no ha pasado nada aquí. Justo. Entonces, claro, ahí es muy importante entender cómo soy yo, cómo es mi pareja y por tanto qué necesito yo, qué necesita mi pareja y buscar un poco cómo regularnos cada uno para que haya como esa negociación donde claramente no se puede no hablar de los conflictos, lo sentimos mucho por las personas evitativas, no os podéis librar. No. Si queréis tener una relación de pareja con intimidad y sana, vais a tener que hablarlo. Y la persona ansiosa claramente necesita un espacio para regularse porque puede llegar a ser muy intensa, muy abrumadora y porque estamos realmente colocando en el otro algo que no le corresponde. Quiero decir, claro que tenemos que hablar de lo que ha pasado a la pareja, pero no de lo que ha pasado a la pareja y encima de 40 emociones que tienes tú, esas son tuyas. Entonces, una vez que nos regulamos, ya sí que podemos ir realmente a la conversación que necesitamos tener de qué ha pasado o qué pasa entre nosotros. Entonces, al final, el evitativo da un pasito adelante en intimidad, en comunicación y quizá el ansioso un pasito hacia atrás, se relaja un poquito, ¿no? Se regula y habla con otras personas o lo que necesite, pero ya cuando damos el paso de comunicarnos, ambos estamos un poco en ese punto intermedio para que realmente nos podamos entender. Efectivamente, justo, porque además lo que ocurre aquí es que uno retroalimenta la inseguridad del otro. Porque claro,
imaginaos, yo como ansiosa, ¿no? Hemos tenido tú y yo un conflicto, imaginemos, ¿no? Y entonces yo estoy súper nerviosa y como yo desde pequeñita quizás no me he aprendido a regular bien y siento que necesito al otro para sentirme segura, mi malestar se va a incrementar y voy a ir detrás de Julia todo el rato diciéndole, oye, por favor, vamos a hacerme caso, ¿no? Escúchame, porque además fusiono que si tú no estás para poder hablar de este tema es que yo no te importo. Yo no soy suficiente para ti. Esas inferencias que decíamos. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a estar súper abrumada y Julia, que es lo contrario, ¿no? Imaginemos que ella es evitativa y entonces ella lo que ha aprendido es a poner ahí un muro de hormigón con sus emociones, claro, se va a asustar de mis emociones, va a decir, madre mía, esta muchacha, qué intensa. Justo, que tú me busques más hace que yo me aleje corriendo más. Efectivamente. Y es justo lo que no queremos, lo que no queremos es que yo no me aleje. Como estamos diciendo, que yo en algún momento pueda dar un pasito y decirte, vamos a hablar, o sí, venga, voy a intentar expresarte qué me pasa. Pero como me atosigues mucho, yo salgo corriendo por la puerta. Entonces, claro, eso es lo que pasa en muchos conflictos de pareja, que al final hay una persona invadiendo un montón y retroalimenta el que el otro pues se vaya totalmente de la situación. Claro. Entonces, por eso regularse es tan importante, porque también damos la oportunidad al otro de hacer ese acercamiento y de no alejarle o alejarla. Justo, porque claro, esto es un círculo vicioso. Cuanto ella más se aleja, a mí lo que me llega es, ¿ves? Es que no le importo. Es que no está para mí, es que esta relación no tiene sentido, es que yo no soy importante, entonces te voy a buscar más y tú te vas a alejar más. Y la bola se hace enorme. Entonces, totalmente. ¿Qué necesita la persona ansiosa aquí? La persona ansiosa necesita entender qué es suyo y qué no. ¿No? Esto es lo que digo yo muchas veces, vale, Sí. Esto que ha pasado en el conflicto de la pareja es de la pareja, pero te está tocando con herida tuya de no sé qué, o te está recordando no sé cuánto, y eso es tuyo. Entonces, Exacto. esto que es tuyo, tenemos que aprender a regular nosotras. Desde ahí estás haciendo inferencias, pero como dice Sofía, es totalmente tuyo. No está en la realidad. Esta persona no te está rechazando abiertamente, no está diciendo que no quiera estar contigo. Tú, por las heriditas tuyas o por lo que has bebido, infieres eso enseguida. De, pues si no está disponible, significa que ya no me quiere. O significa X, ¿no? Y entonces eso claramente, en esa diferenciación, eso es mío. Lo tengo que regular yo porque el otro no me ha dicho nada basado en ninguna evidencia. No hay evidencia de que el otro realmente me esté diciendo eso. Solamente está huyendo del conflicto por sus cositas personales. Hacemos un inciso aquí, estamos hablando de parejas sanas. Estamos hablando de parejas donde no hay insultos, no hay gritos, no hay desprecios, no hay humillaciones. Porque si eso existe, estamos hablando de otra cosa diferente. Totalmente. Todo el rato de lo que estamos hablando Julia y yo son de estilos de apego diferentes en el que falla la comunicación. Exacto. Pero siempre desde una relación sana. Totalmente. De hecho, si os interesa, en algún momento podemos abrir otros temas sobre relaciones en las que hay más violencia, pero sí, como decíamos, hablamos como de algo muy básico, de parejas sanas y de cositas que vemos a ese nivel más suave. En el que a lo mejor, pues eso, ¿no? La persona evitativa es como, mira, esto ya no vamos a hablarlo más, yo ya te he dicho X y me quedo ahí, vamos a dormir, hacemos como que no pasa nada, y la otra persona se siente un poco desregulada. ¿Qué necesita el evitativo ahí? ¿Qué necesita el evitativo ahí? Yo creo que realmente los evitativos, en primer lugar, sí que necesitan más espacio y hay que dárselo. Y creo que ellos también tienen que poder, o ellas, ¿no? Trabajar un poquito esta parte también a nivel personal, de que aunque haya que pasar por un poco de malestar, el conflicto es necesario. Entonces, fijaros qué cosa tan compleja, en el sentido de que son personas que necesitan hacer primero un trabajo con uno mismo también, de cómo se relacionan con el malestar. Porque los conflictos de pareja implican malestar. Entonces yo tengo que poder tolerar el malestar porque me tengo que sentar con mi pareja y a lo mejor lloramos y estamos hablando de algo muy difícil de la pareja. Entonces, si ya de por sí yo en mi vida me voy escaqueando de todo el malestar, los conflictos de pareja es una cosa más. Entonces tengo que aprender a poder conectarme con las emociones, sentirlas y también regularlas desde ahí. O sea, ya veis que hablamos mucho de regulación, pero son regulaciones muy distintas. Efectivamente. Pero al final son regulaciones. La regulación emocional es mía. Yo tengo que o bien aprender porque conecto mucho a ordenar eso y a calmarlo, o si soy evitativo, justo lo contrario, a conectarme, a sentirlo, pero también a ver un poco qué hago con ello. Y si esto no ocurre, si ese trabajo personal no ocurre,
es imposible que vaya a ocurrir en pareja. Por eso yo creo esa frase como tan famosa de primero tienes que estar bien contigo mismo, que en realidad no sé vosotros, pero yo creo como que siempre la vemos muy superficialmente, en plan típico dicho que se dice, pero cuando ya llegas al apego y entiendes todo esto, es que es una realidad. Es que no va a ocurrir en la pareja nada distinto que tú no puedes hacer contigo mismo. Efectivamente, porque además es eso, si tú no te conoces por dentro, si tú no has sanado cosas tuyas, eso se va a reproducir una y otra vez en tu pareja y se va a reproducir una y otra vez en todas las parejas que tú tengas. Por eso, ¿no? Lo típico de, es que siempre doy con chicas que no sé qué, o siempre doy con chicos que no sé cuántos. Pues amiga o amigo, ¿no? Mírate por dentro a ver qué está pasando. Hay cosas que no son casualidades. No, casualidad no creo. Claro, y esto por ejemplo que decía Julia, ¿no? De los evitativos, ¿no? Me viene que en una relación va a haber conflictos, no desde el maltratarnos, no desde los gritos o los insultos, por supuesto, pero desde que tú opines A y yo opine B y tengamos que llegar a acuerdos. Y que a lo mejor estemos unos días con malestar los dos porque no llegamos a acuerdos. Pero es que una relación sana se basa en conversaciones difíciles, si no, no hay relación sana. Totalmente. Y a veces son conversaciones importantes como adoptar una mascota o no, tener un hijo o no, vivir en X sitio o no, o que tú aceptes un puesto de trabajo que involucra que la relación cambie o nos tengamos que mudar o no sé qué. ¿Qué va a pasar? Que para la persona evitativa eso lo va a intentar evitar hasta el último punto en el que ya tenga que tomar la decisión sí o sí, claro, pero sin tomar en cuenta a la otra persona o no conectando con lo que eso implica en la relación. Desde y la al no revés. consciencia, no me estoy dando cuenta de que la otra persona me está esperando, que es un tema importante que hablar, o sea que no siempre, y te diría casi nunca, hay una intencionalidad ahí. Claro. Simplemente es un... No puedo. me doy cuenta, claro, no puedo y bueno, sí, me estás esperando, pero probablemente esa persona ni siquiera lo ha visto que está esperando, ¿no? Claro. O todo lo que implica esperar. Claro, porque la persona evitativa el problema es que ha tenido que poner un muro con sus emociones, pero que yo ponga un muro con mis emociones implica que el muro también está puesto para con tus emociones. Entonces, Exacto. esto es un problema, ¿no? Porque imaginemos, ¿no? Yo no quiero tener hijos, o yo no me quiero mudar a la playa y hemos dicho que no vamos a mudar a la playa. Yo no estoy conectando con lo que eso va a suponer para ti cuando yo te dé la noticia de que yo no quiero hacer eso. Entonces, esto hay que ponerlo encima de la mesa porque son cosas importantes. Claro, y incluso muchas veces lo que pasa es que hasta que no estoy haciendo las cajas y lo veo venir, no me viene una emoción suficientemente intensa como para decir, ostras, que nos mudamos a la playa, qué pedazo susto me da esto, y entonces ya ahí se desencadena el drama absoluto. Entonces, bueno, es importante que nos entendamos los unos a los otros y ya digo, que no estemos todo el rato poniendo un significado que no es. Vamos un poco a conversar porque es verdad que muchas veces el otro no se da cuenta, no hay una intencionalidad mala detrás, simplemente es que es la forma de relacionarse de ellos con el mundo y es complicado a veces, pero bueno, ahí estamos para desentrañar qué va pasando en la pareja. Claro, pasan muchas cosas en la pareja. También hay una cosa, Julia, no sé si tú te encuentras en terapia, imagino que sí, una persona evitativa, veis que normalmente hablamos de ella como ansiosa y él como evitativo, pero porque nos lo encontramos mucho también porque influye mucho la socialización, ¿no? Totalmente. Pero bueno, también hay chicos ansiosos y chicas evitativas. Sí. Pero una persona evitativa también ha tenido que ser una persona que ha tenido que ser muy fuerte, ¿no? Por esto que no me puedo conectar con las emociones. Entonces a veces pasa que me da susto, me da miedito, rechazo hablar de ciertas cosas con mi pareja porque siento que me puede ver como débil, ¿no? O como que voy a abrir una compuerta a mi vulnerabilidad que no sé gestionar. Exacto. Entonces, aquí es súper importante también que la persona que es, en el otro caso, más ansiosa, entienda que esto es un súper esfuerzo para la persona evitativa, ¿no? Y que pueda acoger con cariño, con respeto, ¿no? Reforzar ese esfuerzo que está haciendo porque es súper importante y es un paso muy grande, ¿no? Es que es muy curioso porque la persona más ansiosa en lo que es la intimidad y la vulnerabilidad está muy a gusto, es su lugar, ¿no? Es como donde está a gustito y a veces cuesta mucho poder mentalizar, poder pensar que el otro ahí está hiper incómodo o la otra está ahí hiper incómodo porque no es natural para ti, ¿no? Entonces tú dices, oh, es que esto, ¿cómo vas a estar incómodo ahí? Pero ya decimos, es que de verdad que el apego es muy, muy relevante. Y hay cosas que las vemos muy naturales, que de repente otra persona, porque tiene otro histórico de vida y otra vivencia,
no es para nada lo mismo que le genera. Efectivamente. Que ahí solemos proyectar mucho de si esto me genera vergüenza, por ejemplo, universalmente genera vergüenza, ¿no? Entonces, pero no, de verdad que hay personas que sienten cosas totalmente distintas a nosotros. Entonces, bueno, ahí es importante entender que la intimidad la podéis estar también viendo distinto. Para una persona puede ser un reto, para otra puede ser súper agradable, incluso regodearse ahí en ese punto. O sea, que entendáis un poquito que son diferencias grandes, ¿sabes? Muchísimo. Y hablamos por intimidad en este caso de vulnerabilidad en la pareja, ¿no? Porque claro, es que es al revés, ¿no? O sea, un apego ansioso, yo estoy muy conectada a mi rol un poquito de víctima, ¿no? Mi rol niña, en el que, pues el otro, como me gusta que él sea independiente, ¿no? Porque a mí me hace sentir insegura enfrentarme a no sé qué, pues siempre le pido ayuda para que me ayude con el papeleo de no sé cuántos, o siempre le digo, ay, pues llévame tú en coche porque a mí me da cosita conducir, y no sé qué. Y en esa dinámica pues estamos más o menos a gustito. Pero a la vez estamos reforzando lo que no nos gusta. Porque claro, cuanto más me quedo en ese rol, por ejemplo, de inseguridad, de no ser capaz de hacer cosas, más pequeñita me siento. Y el evitativo, en este caso, que es el que me ayuda y no sé qué, y se hace cargo de mí, también se queda con la sensación de que siempre me tengo que hacer cargo de ella, ¿no? Y siempre tengo que estar yo pendiente de no sé qué. Pero tampoco está conectando con que él puede decir que no, que se pueden cambiar los roles de otra manera. Justo, e incluso a la vez que no le gusta, también le gusta. Quiero decir, soy el fuerte, ¿no? Claro. Soy el capaz. Es que esto ya fue muy profundo, ¿eh? Esto sí. Es la ambivalencia de sí, pero no. Pero estamos ahí todo el rato. Exacto. Y hay que explicitar esto. Exacto. Bueno, entonces vamos a pasar como tips súper básicos, aunque yo creo que ya los hemos ido introduciendo en realidad, pero bueno, vamos a hacer así como un poquito el checklist, ¿no? Sí, tenemos entonces, número 1, centrarnos en nuestra propia regulación, entendiendo lo que necesita el otro, que esto ya lo hemos hablado, ¿no? Tanto una parte de la pareja como la otra tiene que hacer primero una regulación a su manera. Si eres ansioso de una manera, si eres evitativo de otra, pero tienes que hacer tu propia regulación para luego encontrarte como pareja suficiente regulado, porque vais a tratar un tema que ya va a remover suficiente. Entonces, si yo vengo un poquito colocado o colocada, ya es más fácil que nos vayamos a comunicar de forma efectiva, sana, y vayamos a poder decir, yo siento esto, yo pienso lo otro, yo necesito. Pero para eso tiene que haber como primero un masticar con uno mismo y un habernos colocado nosotros mismos pues toda esa regulación emocional. Efectivamente, ¿no? Y darnos cuenta de qué es lo que estoy sintiendo, porque a veces no soy consciente de lo que estoy sintiendo y estoy creyendo que siento una cosa y luego es otra. O al revés, ¿no? O sea, si estoy enfadado o enfadada, pero luego rascando es que me da miedo. Claro. ¿No? Me da miedo o estoy triste. Entonces esto es súper importante porque no es lo mismo yo transmitir algo desde el enfado porque necesito una cosa diferente a es que estoy triste porque necesito otra. Claro, entonces, bueno, no está tan guay hablarlo todo inmediatamente, que yo sé que las personas que lo suelen hacer dicen, mira, yo es que sí que hablo las cosas y tal. A veces no, ¿eh? A veces está mucho mejor colocarlo primero tú, entender qué te pasa, qué no te pasa, qué le vas a decir o qué vas a pedir o lo que sea. Eso sí, los evitativos, repetimos, no os podéis librar de la conversación. O sea, no se puede meter debajo de la alfombra. Exacto, está muy bien darnos un margen, pero va a tener, o sea, tiene que ocurrir. Si de verdad vuestra pareja os importa, sabemos que cuesta mucho hablar de muchas cosas, pero por el bien de la pareja tiene que ocurrir. Yo una cosa que digo a veces en terapia es que se negocie esto y se acuerde como un margen de tiempo, ¿no? Por ejemplo, pues ha ocurrido una cosa que no nos ha hecho sentir bien, vale, pues me doy mis 15 minutos o mis 20 minutos o lo que acordéis. Yo como ansiosa pues me voy a dar un paseo, me lavo la cara, lo que sea, y el evitativo se queda ahí reflexionando con sus cositas y tal. Pero que haya un margen de tiempo, que esto no se vaya, por ejemplo, a pasar 3 días o que nos vayamos a dormir de malas ganas, pero que podamos poner, por ejemplo, un margen de tiempo. No sé tú cómo ves eso. Me parece una idea estupenda y de hecho yo la complementaría con, cuando está viendo una conversación y yo estoy notando que me desregulo, dar un aviso o una señal que tengáis pactado para este espacio que propone Sofía. Porque es verdad que muchas veces nos enganchamos en conversaciones y como estamos diciendo las estamos teniendo ya desregulados y no sabemos ni lo que te estoy diciendo, ni lo que siento, ni lo que en realidad te estoy pidiendo. O sea, es como que simplemente hay una escalada de la emoción y se nos está yendo las manos. Entonces, con un poco estos 2 pasitos, probablemente podéis conseguir comunicaros un poco más efectivamente. Efectivamente. Una cosa que voy a añadir, que no lo tenemos en el guión, pero sí. lo añado. Cuando discutamos o cuando tengamos una conversación incómoda, hay que centrarse a lo que ha ocurrido, a la conducta, a lo que ha pasado. No al, es que tú eres no sé qué,
o es que tú eres no sé cuántos. No. Menudas generalizaciones. Porque efectivamente generalizamos un montón y lo que estamos haciendo es atacar al otro, entonces el otro no va a empatizar conmigo. Si se siente atacado, hasta luego la empatía. Se va a defender. Poder, efectivamente. Y es lucha única. defenderse es, exacto, o te ataco yo con otra cosa, o me largo. O sea, es un conflicto totalmente no eficaz. O sea, y encima hace daño y luego se queda ese daño en la pareja muchas veces, ¿no? Porque en conflictos en los que se escala mucho, realmente podemos llegar a ser muy brutos. Sí. Entonces, aunque realmente luego no pensemos eso, es que ya ha quedado ese daño hecho. Entonces, si podemos evitar escalar tanto, sería maravilloso. Sí, entonces yo ahí metería, ¿no?, el tema de hablar de conductas y hablar de cómo yo me he sentido. ¿No? No, porque tú has hecho no sé qué y no sé cuántos, no. Pues a mí me agobia un poquito que todos los días estén los cacharros sin fregar. ¿Cómo lo podemos hacer? Exacto. Desde la asertividad, desde estos mensajes, sin atacar al otro. Exacto. Y ahí creo que, Sofía, haces como un punto muy claro, que es esta parte de ceñirnos a lo que está pasando en el aquí y en el ahora. O sea, lo que no podemos es generalizar conversaciones y que cada pequeño conflicto nos lleve a hablar sobre la pareja y si la pareja va a seguir junta o no, que eso también creo que lo vemos mucho. No, el tema es los platos, o el tema es que hoy no me has dicho no sé qué, o yo he interpretado que no sé cuántos, pero este es el tema de hoy, no el tema es si lo vamos a dejar o no, porque es que a veces hay parejas que esa es la conversación a la que llegan todo el rato, claro, y es en muy esta inestable. Que decía Julia antes. Claro, justo. Es muy inestable emocionalmente, es como estoy todo el rato tenso o tensa, porque pienso que a la mínima que haya un conflicto vamos a dejarlo, y es que es verdad, lo estáis llevando todo el rato a un tema que pues, no tiene sentido llevarlo ahí. Muy bien. Entonces, regularnos emocionalmente, darnos espacio, hablar mensajes yo y ceñirnos al aquí y el ahora. ¿Qué más cosas? Luego tenemos esta parte que yo creo que ya hemos hecho mucho hincapié de conciencia del funcionamiento del otro. De verdad que pensar en esto que os estamos proponiendo hoy o que podéis leer en algún sitio o lo que sea es muy útil para empezar un poco a pensar en el otro, a empatizar con el otro, a no siempre mirar todo desde el yo, que sabemos que vivimos en primera persona, ¿no? Y nuestras emociones y pensamientos tienen un protagonismo obvio, pero es que de verdad que el que está enfrente es mucho más complejo de lo que parece. Entonces, si yo entiendo cómo es mi pareja, nos va a ayudar un montón a hacerlo todo más amable el uno para el otro. Justo. Facilitarnos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Si yo sé que a mi pareja le agobia que esté persiguiéndole por la casa para que me haga caso, pues voy a parar, voy a saber que él se está agobiando o ella se está agobiando y lo voy a hacer de otra manera. Si yo sé que mi pareja, para ella es importante que podamos hablar de este tema, pues voy a hacer un esfuerzo y aunque no me guste mucho, voy a hablar de este tema porque es importante para la relación y para mi pareja. Exacto. Entender al otro, ¿no? Esta empatía es súper importante para que la relación funcione. Luego tenemos el tema de jugar a las adivinanzas, de hacer inferencias. Acabamos de mencionar el establecer códigos de comunicación, pues eso, las señales, pactar tiempos. Incluso podemos un poco explicarle a nuestra pareja cuando yo digo esto quiero decir lo otro, si en algún momento me ves diciendo esto pues, no es esto, es lo otro. Claro, entonces, bueno, cada persona tiene una forma de comunicar, que le enseñemos a nuestras parejas cómo me comunico yo o cómo puede estar malinterpretándose a veces lo que yo comunico, nos ayuda a que en otros momentos ya la otra persona tenga como ese código de comunicación de, vale, cuando mi pareja dice esto o hace esta queja o habla de tal, está queriendo decir lo otro. Entonces, bueno, creemos que es como muy sano que siempre comuniquemos sobre todo lo que podamos aclarar al otro para que el otro nos entienda y para que el otro pues comprenda nuestro lenguaje y no haya como tantos malentendidos. Efectivamente, ¿no? Incluso con los lenguajes del amor, ¿no? De yo explicitar, pues mira, pues a lo mejor yo no soy muy cariñoso físicamente, ¿no? O a lo mejor yo no estoy todo el rato pegada al móvil, a mí me agobia estar todo el rato pegada al móvil, tengo 20 conversaciones sin abrir, no es que no te haga caso, ¿no? Pero luego pues te voy a mandar un emoticono de un corazón y con ese emoticono de un corazón pues te estoy diciendo que te quiero, ¿no? Entonces yo pues ya sé que no me has escrito en 4 horas, pero me has mandado el emoticono del corazón, ¿no? Y que eso no es una excusa, sino que sea real, ¿no? Que esto sea una dinámica real donde nos estamos demostrando ese cariño y ese amor para que ambos podamos entender a la otra persona. Justo, y sí, lo hemos hablado, ese corazón significa casi lo mismo, ¿no? Para el uno que para el otro. O sea, es como, esta cosa que yo sé que para él o para ella tiene tanto significado. ¿Qué es lo que pasa? Que si no hemos hablado de eso, uno puede decir, vaya rollazo, solo un emoticono. ¿Qué me manda un corazón ahora sí, vaya tontería.
pero la otra persona le está poniendo ahí mucho significado. Entonces ya decimos que la comunicación nunca sobra. Está muy bien que nos podamos entender. Y es súper necesaria, justo. Luego, por ejemplo, ¿no? Lo habíamos puesto también plantear mis límites permitiendo la aceptación. Es decir, ¿no? Yo siempre digo también, por ejemplo, que en las parejas tiene que haber como... cuando yo elijo pareja, ¿no? Cuando yo me planteo una relación, tengo que tener unos límites infranqueables, ¿no? Que tienen que ver con estas banderas rojas de cada uno tendrá los suyos, pero más o menos, pues no falta de respeto, no gritos, no tal, no cual. Pero luego hay otros límites, hay otras cosas que para mí son importantes, pero que se pueden negociar, ¿no? Exacto. Por ejemplo, yo soy una persona súper organizada en casa y mi pareja no es nada organizado, ¿no? Y es un poquito más, bueno, pues desorganizado en ese sentido. Entonces, desde ahí, pues entendernos, ¿no? Para mí es importante tener la casa organizada, a lo mejor no al 100%, podemos negociar un 70%, ¿no? Tú puedes acercarte un poquito, yo me puedo acercar un poquito y estos límites son importantes. Sí, luego también lo que a veces vemos en pareja, o yo creo que a veces nos preguntan es, vale, y si no hay una negociación, pues si no hay una negociación hay que ver si uno de los dos puede ceder. Quiero decir, si en la pareja es más importante que ese detalle, uno de los dos tiene que ceder. Y en otra cosa ceder al otro. Entendedme, o sea, al final es cuidar el vínculo entendiendo que este tema pues es pasable. Entonces por eso decíamos que claro que va a haber límites muy claros que pone la pareja. Por ejemplo, me viene así en terapia haber trabajado con alguna persona el límite del consumo, ¿no? De si mi pareja consume, para mí está aquí el límite, yo no me veo en una pareja así, claramente aquí tiene que haber un límite, pero a lo mejor en otras cosas de, pues no es muy proactivo buscando viajes o no hace X otra cosa, pues ahí yo puedo ceder o yo puedo entender que ya está, que puedo entrar en aceptación. Por eso jugamos un poco con los términos límites o aceptación. ¿A qué realmente le pongo un límite fijo? Porque esto no es pasable, porque afecta a mi bienestar en la pareja, y qué otras cosas es que tengo que poder entrar un poquito en aceptación de, pues mi chico o mi chica, justo esto, pues no lo es o no hace estas cosas. Efectivamente. Y yo aquí también añadiría, ¿no? Que hay límites en los que está fenomenal que tú decidas que ese es tu límite, pero a lo mejor la otra persona no lo va a cambiar, ¿no? Entonces aquí ya es una aceptación nuestra propia de si yo quiero realmente una relación así o no, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema del consumo, ¿vale? Pues a lo mejor, yo qué sé, imaginemos, ¿no? Mi pareja pues consume alcohol y se emborracha los fines de semana con sus amigos. A mí no me gusta mucho eso, porque no va mucho conmigo, pero bueno, no afecta a la relación porque no hace nada que me falte al respeto, luego viene a casa y duerme y ya está, y luego al día siguiente vemos una peli, fenomenal. Pero a lo mejor ese consumo sí está afectando, por ejemplo, porque yo qué sé, imagínate, tengo niños pequeños y al final tengo que cuidarles yo, me quedo sola o me quedo sola en casa o llega bajo los efectos de alguna sustancia y tenemos discusiones súper fuertes y esto para mí es un límite inquebrantable que no puedo seguir sosteniendo, pero no puedo cambiar a esa persona. Claro. Entonces ahí ya entra otra aceptación de es que mi pareja es así y yo tengo que decidir si yo quiero eso en mi vida o no. Justo, yo de hecho hablo mucho de incompatibilidad. Somos incompatibles. No nos estamos encontrando aquí en un formato de pareja en el que vayamos a estar bien los dos. Y por tanto esta pareja no funciona. Entonces, bueno, es muy duro, pero a la vez gracias a poner límites, a tener comunicación y a pensar si yo puedo aceptar esto o no, podemos dejar más claro si esta pareja puede continuar o no puede continuar. Y aunque sea muy doloroso, creo que es muy sano, ¿no? Poder abrir esa pregunta, porque si no muchas veces se pueden hacer ojos ciegos a yo en realidad estoy necesitando este límite, pero no miro aquí, no miro aquí, no miro aquí. Y en realidad si miro la conclusión es esto no está funcionando, ¿no? O aquí yo no voy a estar a gusto. Incluso, ¿no? En los dos estilos de apego que hablábamos, las dos personas pueden no estar mirando ese límite por dos cosas diferentes. Totalmente. El apego ansioso no va a querer mirar ese límite porque necesita seguir agarrada a la pareja. Sí. Aunque se esté quedando chiquitita porque no se esté respetando ciertas cosas que para ella son importantes, y el evitativo lo va a hacer para no conectar con el malestar que le supone que algo no está funcionando como a él le gustaría que funcionase, ¿no? Y sostener una relación, aunque no sea la relación que quiere. Justo. Pero es que en las relaciones no solo influye esto, ¿no? Que a veces nos enganchamos mucho en la relación desde lo emocional, lo hormonal, ¿no? Esos bueno, pues estragos emocionales que pasan al principio. Que está estupendo, que está significa fenomenal. que me atrae mi pareja y que no, que hay una parte afectiva, pero claro, cuando generas un modelo de pareja también hay mucho esquema cognitivo
que tenemos que meter desarrollar. de esto. Claro, o sea, es un nivel de compromiso, un nivel de estar en contacto con alguien y de hacer equipo y de construir un proyecto común, que bueno, la emoción es maravillosa, pero tiene que casar un poco con un esquema Hay que unir esto con cognitivo. esto. Exacto, Entonces, a tiene que veces, estar las dos cosas presentes. justo, entonces tenemos que hacer este ejercicio, ¿no? Que decía Julia, de, bueno, pues es que tengo que plantearme realmente estas cosas y poner un poquito de, bueno, es lóbulo frontal, para ver si esto es compatible conmigo o no. A lo mejor incluso nos queremos un montón, pero es que tu estilo de vida no tiene nada que ver con el mío. A lo mejor eres una persona súper aventurera, que eres súper nómada, cada vez vives en una ciudad diferente, y yo soy súper sedentaria, me encanta estar en mi casa, cerquita de mi familia. Pues nos queremos un montón, pero eso a lo mejor a largo plazo no va a funcionar y podemos estar súper genial el tiempo que dure ese tiempo, valga la redundancia, perdón, pero a largo plazo a lo mejor, ¿no? Y no está mal, no pasa nada. A veces parece que se acaba el mundo si planteamos que hay límites incompatibles y no tiene por qué. Podemos disfrutar mucho de una relación, pero nos hace poder estar alineadas y alineados con nosotras mismas de qué queremos en nuestra vida, haciendo este ejercicio. Y de hecho, y yo creo que con esto podemos un poco ir terminando, pero es uno de los motivos muy claros por los que muchas parejas rompen, que no sé qué te encuentras tú, ¿no? Pero yo veo como que hay muchas parejas de si no hay nada como súper evidente o súper malo, si no discutimos mucho, si no hay un conflicto súper explícito y tal, parece que entonces tenemos que seguir, aunque hay cosas que no encajan. Y no, es que si hay cosas que no encajan, a la larga no voy a estar a gusto aquí. Y a lo mejor no son conflictos enormes o no está pasando nada súper grave, pero se están cruzando límites o hay unas ideas que yo tengo en una pareja y no están ocurriendo y yo no puedo aceptarlas y yo no estoy a gusto aquí. Entonces, bueno, pues es que hay muchas parejas que se dejan desde una incompatibilidad, que yo creo que es como una idea que no sé cómo lo ves tú, pero no se menciona tanto. Como que o bien hay una ruptura aquí súper fea. Catastrófica, sí. O si no, tenemos que seguir juntos porque total, no hay un problema tan claro, ¿no? Totalmente, ¿no? Y a veces yo lo que me he encontrado, que es muy llamativo, y entre comillas, entendedme, muy guay, que es que cuando una persona hace su proceso terapéutico y se alinea con lo que esa persona quiere, necesita en su vida, empieza a hacer cambios en su vida, a veces se da cuenta de estas incompatibilidades en la pareja. Y pueden ocurrir dos cosas, que entonces se trabaja mucho la comunicación y la otra persona también esté en un punto en el que quiera trabajar en sí misma y pueda, ¿no?, la pareja evolucionar, o a lo mejor se hace ya tan tangible que ya no nos estamos aportando eso que yo creía, que a lo mejor yo elijo ya conscientemente no seguir en esa relación porque ya no me aporta. Y está fenomenal. Y entonces me he encontrado con personas que han hecho estos procesos y luego las relaciones que establecen más adelante son mucho más sanas, mucho más alineadas con lo que necesitan, hay una comunicación mucho más fructífera. Digamos que hablando de apego, dejan de tender a esos estilos más inseguros, ellas o ellos se han hecho un poquito más seguros y entonces en las siguientes relaciones se encuentran personas con un estilo más seguro. Que de esto no hemos hablado, pero un estilo de apego seguro es aquella persona que está tanto cómoda en la exploración, en la independencia, en la autonomía, como en la intimidad, en poder conectar con las emociones, con la vulnerabilidad, en hablar de temas complejos, que sé lo que siento, entiendo lo que siento, puedo regular lo que siento, puedo entenderte a ti, puedo hablar contigo, puedo empatizar contigo. Entonces esto es muy guay, cuando ves a una persona que siempre ha tendido a estilos de apego que le insegurizan más y de repente empieza a dar estos cambios, empieza a darse cuenta con lo que está alineada y con lo que no, y empieza a encontrar parejas más sanas y más seguras, es brutal. Yo como terapeuta es verdad que es algo maravilloso. Sí, en ese sentido también, volviendo un poco a lo que estábamos hablando al principio de los apegos, o sea, no nos machaquemos con el apego seguro. El apego seguro no es un lugar estático donde estamos, ¿no? Simplemente es como, uy, me estoy tendiendo un poquito por aquí, venga, tengo que volverme aquí, me estoy volviendo a ir por el otro lado, venga, tengo que ponerme aquí. O sea, es un trabajo general desde lo que decías, Sofía, ¿no? De un poco irme regulando de cuando estoy más ansioso, más ansiosa, cuando estoy evitando cositas, volverme un poquito al afrontamiento. Bueno, es como un trabajo continuo de conciencia de qué estoy haciendo y hacia dónde me toca ir ajustando.
Efectivamente. Yo, de hecho, siempre le digo, porque a muchos pacientes pues leen cosas de apego y tal, y se agobian mucho. Entonces yo siempre digo que es real. Yo no conozco a nadie, seguro 100%, no sé tú, pero No. todos No, tendemos a un poquito a lo evitativo, un poquito a lo ansioso, o con mi pareja soy un poquito más ansiosa y con mis amigos un poquito más evitativa. Todos tendemos a un estilo de apego un poquito evitativo. La historia es esto, ¿no? De que haya podido trabajar lo suficiente como para poder acercarme en ciertas cosas a lo seguro, darme cuenta cuando me estoy yendo, cuando puedo hacer este baile, porque esto es flexible. Sí, yo creo que al final es un baile. Es un baile y bueno, por supuesto hay gente que tiene desde antes más capacidad de hacer este baile o lleva más tiempo haciéndolo, pero es esto en lo que estamos. Quiero decir, no, de nuevo, ¿no? Desde este no etiquetar que tenemos nosotras, no vamos a pretender que nos quedemos estáticos en ningún lado. Esto es pues así, ¿no? Las personas somos más complejas que eso. Efectivamente. Y yo creo ya para acabar podemos hablar de 2 preguntas que hemos elegido de las que nos habéis hecho, que creo que son súper representativas. Bueno, alguna ya la hemos hablado, ¿no? La primera dice, yo quiero hablar las cosas y mi chico nunca quiere hablar lo que a mí me preocupa y parece que hablo yo sola. ¿Qué le podríamos decir a esta persona? Bueno, yo creo que venimos un poco mencionando lo mismo, ¿no? Aquí lo que está faltando es un espacio de regulación, tanto de la persona que quiere hablar, que seguramente sea desde el necesito ya desahogar, ¿no? Este malestar de que hemos discutido, de lo que sea, y la otra persona está necesitando un espacio, pero también esa otra persona necesita un espacio porque va a tener por narices, como decíamos, que volver y afrontar el conflicto. Entonces ahí hacíamos como estos tips, ¿no? De darnos un margen de tiempo, pero que sea muy estipulado, porque sabemos que a ti te cuesta volver a retomar el tema y a mí lo que me cuesta es frenar un poquito y regularme. Entonces desde ese entendimiento creo que, vamos, creemos que vais a poder acercaros un poco más a un momento más conjunto donde hablar. Efectivamente. Luego tenemos otra pregunta de otra persona que nos decía, no tenemos las relaciones sexuales que me gustaría porque a ella nunca le apetece y a mí a veces, perdón, y yo pienso a veces que no le gusto. ¿Te lanzas tú? ¿Me lanzo yo? No lo sé. Bueno, venga. A ver, yo creo que aquí esta persona está haciendo esta inferencia, ¿no? De, claro, si no tenemos las relaciones sexuales que yo creo que tenemos que tener, ¿no? Por la idealización que yo tengo, lo estandarizado que yo tengo de cómo tienen que ser las relaciones sexuales en la pareja, ya asumo que es que yo no te estoy gustando. Exacto. Entonces que yo creo ahí que hay esto... una famosa inferencia que es de esa persona. Efectivamente, entonces esto es tuyo, ¿no? Yo creo que esto es importante que nos demos cuenta de que a lo mejor te está tocando pues con una herida de rechazo, ¿no? Con algo lo que te ha hecho sentir mucho malestar. Y yo creo que esto se podría explicitar, ¿no? Dentro de la comunicación de, fíjate, esto que hablábamos antes de cómo abordar los temas complicados, de fíjate, cuando no tenemos relaciones sexuales o cuando te busco y no te encuentro, me siento de esta forma, ¿no? Para que el otro primero pueda entender realmente cómo está afectando esa conducta a mi estado emocional y que el otro me pueda decir realmente qué le está pasando, porque a lo mejor a la otra persona pues es que está súper cansada o es que a lo mejor le estoy buscando justo en momentos en los que esa persona no está disponible o no le apetece o está medio malo o medio mala o a lo mejor es que está viendo cosas en la práctica sexual que a la otra persona no le gusta y entonces por eso lo está evitando y necesitamos hablar de qué está ocurriendo en la dinámica, ¿no? O sea, hay que poner aquí palabras de lo que está ocurriendo. Exacto, creo que es esa la laguna que queda por completar en este caso, es decir, nosotras creemos que sería muy importante que hablaseis para entender qué tal van las relaciones sexuales, cuando ocurren, qué tal estáis, me gusta, no me gusta, a mí me apetece menos, estoy cansada, estoy cansado, pero claro, la inferencia de no le gusto es una inferencia grandota que como bien indicábamos es algo probablemente tuyo, pero bueno, claramente hay un tema que hablar en la pareja y un área muy importante que cuidar que son las relaciones sexuales, ¿no? Y entonces ahí la comunicación creemos que os va a hacer un poco entender al otro y a lo mejor atinar más en qué es lo que está fallando, como llegar a un lenguaje común donde, pues cuando yo te digo esto es que ahí sí que me apetece, genial, pues ahí ya sí que te lo propongo. O sea, podéis buscar un poco ese lenguaje común donde entenderos, pero primero tenéis que abrir el tema de conversación. Efectivamente, porque a veces hacemos como esto, ¿no? De no hablar de estos temas, ya se solucionará y no, lo que pasa es que la bola se hace más grande, ¿no? Porque yo siento más malestar, la otra persona siente que le estoy buscando y se agobia, y entonces no, hay que hablar de estas cosas. Justo.
Fenomenal, jo, Pues pues nada. no sé si quizás nos hemos enrollado un poquito. Yo creo que sí, que Un nos ha pelín. quedado un poco largo. Sí que os propondríamos, si queréis, que podáis participar mucho más y, bueno, una vez que esto se suba y tal, pues si tenéis dudas al respecto a este tema, nos encantará resolverlas, ya sea por Instagram, por vídeo, por Ujú. mensajito o por lo que necesitéis. Efectivamente. Y bueno, pues dadnos vuestro feedback, si a lo mejor lo habéis visto muy largo o detalles que os hayan resultado interesantes, que queráis que abordemos más en profundidad en los próximos vídeos, próximos podcasts. Ya sabéis que queremos que lo hagamos, queremos que sea lo más interactivo posible, que sea un contenido de valor real, que os podáis llevar para casa y que complemente los procesos terapéuticos o no que estéis haciendo y sobre todo que os sirva. Así que nosotras encantadas de poder escucharos. Sí, así que aquí nos quedamos. Muchas gracias por estar con nosotras y hasta el próximo día. Adiós.